Valencia, 14 de agosto del 2016. Una noche de verano calurosa, pero demasiado tranquila. No se escuchaban gritos ni ruidos extraños, solo cosas que no encajaban. Esto es Distorsiones. Esta historia me la ha enviado Martina de Xàtiva, un municipio de Valencia, y sinceramente me costó creerla. Pero hay un detalle que hace que te quedes pensando, y eso es lo que la hace inquietante. Martina, la chica que me escribió, tenía 26 años. Vivía sola desde hacía poco. Era un piso pequeño, todo era normal. Rutinas, trabajo, volver a casa y por las noches el típico silencio de estar sola. Una noche empezó a notar algo raro. Pequeños detalles, nada claro, pero suficientes para incomodarle. Por ejemplo, dejaba las cosas en un sitio y al volver estaban ligeramente movidas, no en otro lugar, solo como si alguien las hubiera tocado, pero lo suficiente para hacerla dudar. Al principio pensó que era ella, que no estaba prestando atención y bueno, pues se daba cuenta de que a lo mejor lo había puesto mal. Se pensaba que lo estaba imaginando, así que no dijo nada, porque al final son cosas que cuesta bastante explicar, más si estás rodeado de personas que no suelen creer en ello. Una noche pasó algo distinto. Se fue a dormir y antes de acostarse dejó un vaso de agua en la mesita. Lo recuerda perfectamente porque tenía sed. Bebió un poco antes de dormir y a la mañana siguiente el vaso no estaba donde lo dejó. Estaba más cerca del borde. Además, estaba a punto de caerse, pero no cayó. Se quedó ahí, parte apoyada en la mesita y parte sin apoyar, como si alguien lo hubiera movido con mucho cuidado para dejarlo de esa forma, al límite. Eso ya le hizo ponerse demasiado nerviosa. Aunque intentó tranquilizarse, pensó que sería el suelo, una vibración, cualquier cosa. Pero desde entonces empezó a fijarse más y se dio cuenta de algo. Había noches en las que se despertaba sin motivo, no por ruido ni por calor, simplemente se despertaba. Pero decía que tiene la sensación de que no estaba sola. No escuchaba nada claro, no había ningún sonido que le hiciese pensar que estaba acompañada, pero había momentos en los que notaba algo. Ese algo ella sentía que estaba en la casa. Sentía como una presencia y eso es lo que más le inquietaba. Así que una noche decidió comprobarlo. Dejó la luz del pasillo encendida y ella se quedó en el salón, sentada, en silencio, esperando. Pasaron minutos, incluso horas, pero nada, todo normal. Poco antes de que ya se aburriera de estar ahí, escuchó algo. Era un sonido muy leve, como si alguien hubiera apoyado algo en la cocina, muy suavemente.
así que se levantó despacio y fue a mirar. A primera vista vio que estaba todo en su sitio, pero había un vaso. Otro vaso exactamente igual al de antes, pero en este caso estaba en la mesa de la cocina, donde ella no lo había dejado, ya que recuerda que lo puso en el fregadero. Pero un detalle que para ella fue escalofriante es que esta vez no estaba en el borde. Estaba en el centro, justo en el centro de la mesa, perfectamente colocado. Y eso fue lo que peor sensación le dio, porque no era algo que se moviera, sino que parecía que alguien estaba organizándole cosas, con calma y sin prisa, pero como si hubiese alguien que estaba viviendo allí y pusiera las cosas de la forma que esa persona acostumbraba a utilizar. Desde entonces empezó a dejar la casa más encendida por las noches, a poner música, a evitar el silencio. Y bueno, poco a poco los movimientos dice que dejaron de pasar, o al menos eso pensó. Hasta una noche en la que se despertó de golpe, como si le faltase el aire. Notó que la casa estaba completamente en silencio, demasiado en silencio. Y esa sensación de silencio dice que asegura que sentía una presencia, que había algo más. La puerta del salón dice que la tenía entreabierta, pero Martina estaba segura que la había cerrado. Así que se quedó mirando sin moverse. Ahí notó algo. El ambiente no era el mismo. Sentía como si alguien hubiera estado ahí dentro del salón y hubiese abierto esa puerta. Como si hubiese salido del salón hacía poco. Como si alguien viviese allí realmente y ella no estuviese sola. No sentía una presencia aterradora. Era como una compañía, pero sin estar acompañada. No vio a nadie, no escuchó nada, pero eso es lo que sintió. Y desde ese día dejó ya de vivir con tranquilidad. Porque hay una cosa que dice en su relato, y es que se le quedó grabada en la cabeza que lo peor no es que algo se mueva de sitio. Lo peor es que empiece a usurpar tu casa y a poner las cosas donde considera que deben de ir. Y desde entonces siempre deja una luz encendida por si acaso. Días después pasó algo que ya no puedo ignorar más. Una tarde, al volver del trabajo, notó algo raro nada más abrir la puerta. No había desorden, no había nada roto, pero era el ambiente. Sentía como si hubiesen estado en casa, como si hubiesen estado cocinando, como si hubiese pasado algo allí, como si alguien hubiera estado dentro. Entró despacio, mirándolo todo al milímetro, intentando encontrar algo fuera de lugar. Y entonces lo encontró. En la mesa del salón había otro vaso. Otro mismo vaso, colocado justo en el centro de la mesa. Sentía como si alguien se lo hubiese dejado preparado para ella. Así que se quedó completamente quieta, mirando la mesa. Por primera vez, no intentó buscarle a nada una explicación lógica. No pensó que fuese ni su imaginación, ni que fuese un descuido. Porque ya era evidente que algo en esa escena ya no era normal.
Era algo intencionado, repetido. Ese vaso justo en el centro era algo que o bien le querían comunicar o le querían asustar. Esa misma noche ya no durmió en casa. Cogió algunas cosas, lo justo, y se fue a casa de una amiga. No le quiso explicar demasiado porque realmente ya no sabía ni siquiera qué decirle. Porque ¿cómo explicas algo así sin que suene irreal? Días después volvió al piso acompañada para recoger el resto de sus cosas. No quería volver a entrar sola. No quería quedarse ni un minuto más de lo necesario en esa casa. Cuando entró, todo estaba en orden, demasiado en orden, como si no hubiese pasado nada, como si nadie hubiese estado allí nunca. Antes de irse, entró por última vez en la cocina y miró la mesa simplemente por comprobar, solo por asegurarse. Y había un vaso, solo uno, pero en el centro, perfectamente colocado. Martina no volvió a ese piso. Y hay algo que me escribe al final del relato que me dice que no ha podido olvidar. Y es que lo dejó todo como estaba. Pero que a veces pensaba que si hubiera vuelto algún día más, quizá ya no habría sido algún solo vaso. Ya podría haber pasado algo mayor. Desde entonces dice que no le da miedo dormir sola, pero ya no ha vuelto a ser la misma. En la actualidad, en su nuevo hogar, no ocurre nada que la perturbe, así que entiende que lo que fuese aquello que fuese, se quedó allí, en su hogar. ¿Y vosotros? ¿Habríais actuado igual que Martina? ¿O habríais averiguado qué era aquella entidad y qué quería?